Hola a todos, espero estén muy bien. Jaime Arellano por acá y junto a mi compañero Yerko Silva vamos a conversarles un poquito sobre los cementos de resina. Para empezar, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué agente cementante va a ser el más adecuado para que usemos en nuestro día a día? O si vamos a usar uno para cada caso. Pero independiente, siempre hay que considerar estos dos conceptos, versatilidad y simplicidad. Actualmente se busca lo más versátil en el sentido de que podamos aplicar en distintos materiales de los que tenemos disponibles, sean las distintas cerámicas, los cerómeros, los metales, tratar de buscar algo que ojalá se aplique a la mayor cantidad de casos posible. Y por otro lado, la simplicidad en cuanto al método, en cuanto a la cantidad de pasos simplemente, o a la cantidad de componentes que trae nuestro sistema de cementación o de sistema adhesivo que venga asociado al cemento en particular que estemos eligiendo. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a los diferentes tipos de cementos, tenemos los convencionales que buscan una unión mayoritariamente química, que son fosfato de zinc, vidrio ionómero y vidrio ionómero modificado con resina. En cuanto a los cementos resinosos que buscan una adhesión micromecánica, tenemos foto litual y de autocurado, y son respectivamente de uno, 2 y 3 pasos. Con respecto a la composición general, estos cementos de resina tienen componentes similares a las resinas convencionales. Los monómeros de resina bis-GMA, TECMA y UDMA forman parte de la red orgánica de la resina. El relleno inorgánico, vidrio y bario, por ejemplo, otorgan una estabilidad estructural y también les permite tener radioopacidad a la hora de tomar radiografías. También tienen iniciadores de polimerización con respecto a las resinas de autocurado, el peróxido benzoilo. Y en el caso de los de fotocurado está el iniciador camforquinona. Otros componentes son los tintes que van de la mano con el color y la estética de las resinas, y también tiene aceleradores de la fotopolimerización. En el caso de los cementos autoadhesivos, un monómero funcional de metacrilatos fosforilados permite la unión en el esmalte y la dentina. Con respecto a la clasificación, tenemos dos tipos según uso y según polimerización. En el cuadro que vemos aquí tenemos que se dividen en tres grandes grupos en primera instancia. Son convencionales, autogravantes y autoadhesivos. Y también podemos ver en el cuadro algunas marcas comerciales, y también la otra parte de la clasificación sería la polimerización, si es de autocurado, fotocurado y curado dual. Nuestra primera clasificación, según entonces, los vamos a definir según cómo se usan, según los protocolos que siguen estos cementos para poder aplicarse a los distintos sustratos. La primera categoría entonces son los cementos convencionales, definidos como los de grabado lavado, ¿ya? Estos pueden ser en 4 o 5 pasos dependiendo del fabricante y del sistema adhesivo que estemos usando. Y de 4 a 5 pasos, digamos, cuando tenemos grabado, lavado, primer, bonding y el cemento como tal, o bien reducirlo a 4 cuando tenemos el primer y el bonding en el mismo componente, ¿ya? La gran ventaja en estudios en la bibliografía es la predictibilidad a largo plazo, tanto en esmalte principalmente como en dentina por la exposición que se realiza de las fibras colágenas, pero bien sensible a la técnica por la cantidad de pasos. Hay que ser bien cuidadoso a la hora de usar estos protocolos.
Y como mencionaba, esta clasificación es más protocolar. Dentro de estos convencionales podemos encontrar adhesivos de autograbado, de fotocurado, duales. Entonces va a depender de cómo estemos realizando nuestro protocolo, también de acuerdo a las indicaciones del fabricante. La siguiente categoría son los autograbantes, donde se manejan entre 2 a 3 pasos dependiendo de lo mismo. Si tenemos un solo componente o dos botellas entre primer y bonding, ¿ya? Traen su primer acídico, ¿cierto? Que tiene un pH mayor al del ácido ortofosfórico, por lo general se mueve aproximadamente en pH 2, y esto genera, claro, una buena exposición de colágeno y penetración a la dentina, pero en esmalte no se dan no es tan bueno el patrón de grabado. Obviamente esto se mejora a la hora de usar un grabado selectivo del esmalte, pero lo mismo, caemos en el protocolo que puede asimilarse al paso anterior. Finalmente tenemos los cementos autoadhesivos que buscan simplificar todo a un solo paso, una sola jeringa, que no requiere un mayor acondicionamiento del esmalte de la dentina, lo que a la larga obviamente condiciona la fuerza de unión al esmalte principalmente, eh, y tiene la desventaja de la poca estabilidad del color, muchas veces asociadas a los iniciadores químicos que presentan estos autoadhesivos, como la amina terciaria y el peróxido de benzoilo. Eh, bueno, la fuerza de unión inadecuada, como comentaba, perdón, adecuada, pero menor que los protocolos anteriores, principalmente por el problema del esmalte. Estos los vamos a usar o los vamos a indicar, dependiendo del caso, pero principalmente en aquellas zonas donde tenemos mucha exposición de dentina, cavidades muy grandes, o cuando queremos usar materiales no muy permeables a la luz, por así decirlo, cuando usamos metales, cuando usamos algún poste de fibra donde la luz no puede llegar a las profundidades que necesitamos para polimerizar. Continuando con la clasificación, ahora veremos según la polimerización. Los cementos de resina de autocurado no necesitan la luz azul para fotopolimerizar y tiene la ventaja principal de que está asociada a lugares donde no llega mucha luz. Pero como desventaja tenemos la baja estabilidad del color y tonos disponibles limitados. Está indicada en restauraciones metálicas y PFM, restauraciones cerámicas gruesas, más de 2 milímetros, materiales cerámicos opacos sin vidrio y cementación de postes. Los cementos de resina de fotocurado sí necesitan luz y eso les da la ventaja de que son más estables con respecto al color que pueden llegar a tener en comparación a las resinas de autopolimerizables y polimerización dual, y también presentan gran resistencia al desgaste. Como desventaja, tiene una dependencia a la opacidad y espesor de las restauraciones y el grado de la penetración de la luz. Está indicado para restauraciones sin metal, de base no opaca, ideal para carillas. Los cementos de curado dual necesitan tanto luz como función química para polimerizar, y eso le otorga la ventaja de tener una alta resistencia, altas propiedades estéticas, radioopacidad y alta durabilidad. Como desventaja es esta mezcla y de cierta dependencia entre estos dos factores para la polimerización. También es un cemento de difícil manejo con respecto a los otros, y también a la hora de trabajar tiene el tiempo restringido y su estabilidad de color no es tan buena como los cementos de fotocurado. Está indicado para endocrowns, restauraciones libres de metal y cerámicas gruesas y opacas. Con respecto a las resinas de cementación, estas se comportan como una resina común y corriente, vale decir
matriz orgánica, relleno inorgánico, fotoiniciadores, agentes de unión y fotoaceleradores. Pero no todas las resinas se pueden calentar. Tienen que tener una alta carga cerámica y aparte se necesita obligatoriamente este tipo de artefactos como el horno que calienta la resina a una temperatura de entre 55 y 100 grados para tener una consistencia más líquida y asemejable a un cemento de resina propiamente tal. Tiene una gran ventaja a la hora de cementar, pero necesita un sistema adhesivo ya que se comporta como dije anteriormente una resina común y corriente. Bueno, quise incluir acá este estudio que me pareció un poquito interesante sobre una nueva clasificación que proponen estos autores. Después de una revisión, categorizaron de nuevo los sistemas de los agentes cementantes resinosos, perdón, y añadieron una categoría nueva de cementos resinosos universales. Entonces, para conversarles un poquito lo que encontré sobre este tema, y es lo que quizás se va a empezar a estudiar de aquí en adelante para buscar la simplicidad de los agentes cementantes y la versatilidad de lo que queramos hacer en todos los casos. Bueno, la razón de ser de este estudio o lo que buscaban era justificarlo a través de que los cementos y los protocolos actuales, los cementos como tal, no tienen una unión maravillosa con el esmalte si es que no se complementa con un sistema adhesivo. Eh, Hablemos en específico de los cementos autoadhesivos, que es el cemento como tal. Y por ende, como dice el punto 2, requiere un sistema adhesivo complementario, un primer, un bonding, un grabado ácido, va a depender del protocolo que dicte el fabricante. Y la misma tendencia de estos de producir y comercializar un cemento y un adhesivo asociado a ese cemento, a un sistema adhesivo que es ideal para la combinación. Y de ahí quieren sacar un concepto universal, vale decir que un cemento que prácticamente puede aplicarse en todas las situaciones clínicas y en todas, o bueno, la mayoría de los sustratos, en tanto dentarios como de materiales de restauración. Bueno, entonces estos autores proponen una clasificación en tres grupos: los adhesivos, los autoadhesivos y los universales. Por un lado, los dos primeros grupos ya los hemos conversado un poquito, los adhesivos, llámese grabado total, grabado selectivo, ¿cierto? Grabado, lavado en general. Como conversamos, tienen una alta confiabilidad a largo plazo, tienen hartos pasos, lo que los hace una técnica sensible y que a la vez requieren primers separados para algunos materiales restauradores. Por otro lado, tenemos los de un paso o los autoadhesivos, que ya vimos que la técnica es simplificada, pero a la larga no tienen tanta confiabilidad en la fuerza de unión, especialmente en el esmalte. No son indicados para carillas o restauraciones estéticas en general por el tema del cambio de color y requieren primers separados también para algunos materiales restauradores. Y aquí es donde salen con un tercer grupo de cementos universales y buscan asociar cierto cemento con su adhesivo ideal para que sea una versatilidad prácticamente general, que podamos aplicarlo a la mayoría de los sustratos, como conversaba en la diapositiva anterior. Pero el problema es que algo que está recién empezando a estudiarse y la gran desventaja es que solo hay información in vitro, no se ha estudiado mucho la sobrevida de la aplicación de estos cementos en el tiempo en situaciones clínicas reales. Entonces es algo que está empezando a hacer tendencia según lo que decía este estudio, pero requiere mayor investigación a largo plazo. Entonces estos autores decidieron una serie de criterios para clasificar ciertos cementos como universales, ¿ya? El primero es que sea de curado dual. Y como sabemos, los cementos de curado dual vienen en dos pastas separadas con los componentes activadores, iniciadores separados, ¿cierto? Para no tener una acción prematura, ¿ya? La idea es que reemplacemos ciertos componentes para evitar
propiedades desfavorables, por ejemplo, de los cementos autoadhesivos. Cambiamos, por ejemplo, las aminas terciarias y el peróxido benzoilo que estaban en la pasta ácida, perdón, por algo que sea un poquito más ácido resistente, como lo es el hidroxiperóxido de ecumeno, perdón, ¿ya? Para facilitar, digamos, este curado dual y que no tengamos problemas en el tiempo, digamos, a largo plazo, tanto estéticos como adhesivos, ¿ya? El segundo criterio es que cemente tanto tejido dentario como materiales basados en metal, sílice o circonia, que sea aplicable a todos los distintos sustratos, la versatilidad que buscamos, ¿cierto? El tercero es que podamos hacer tanto un protocolo adhesivo como autoadhesivo. Entiéndase protocolo adhesivo como aquellos que usamos grabado total o grabado selectivo de esmalte, ¿ya? Y el autoadhesivo es que lo apliquemos en un solo paso dentro de los componentes que vamos a tener, que vamos a ver en el siguiente criterio, es que se asocia no solamente el cemento, sino que con un adhesivo que obviamente tiene que ser de la misma marca, del mismo fabricante, para que tengamos una buena interacción y no tengamos problemas, según la evidencia que está. Y finalmente contener un monómero acídico y preferiblemente silano y moléculas de unión química como el 10-MDP. Entonces, después de considerar todos estos criterios, los autores del estudio encontraron que solamente estos tres sistemas cementantes, por así decirlo, cumplían con las condiciones. Tenemos el de la 3M, ¿cierto? La combinación del Relax Universal con el último adhesivo universal que sacaron, el Scotch Bond Universal Plus. Tenemos el Acuraray, el Panavia SA Cement Universal con el adhesivo Clearfield Universal Bond Quick. Y por la Colten tenemos el Solo SEM asociado con el One Coat Universal. Súper importante entonces que sean específicos de la marca, según indicaciones del fabricante. No podemos considerar el protocolo mezclando estos con otras marcas porque no vamos a lograr el objetivo que se busca. Ahora, recordar y destacar que esto está solamente probado in vitro, que faltan muchos estudios in vivo y por eso eh, solamente lo agregué como una clasificación, una propuesta de clasificación que encontré interesante poder comentarla. ¿Ya? Pero la idea de la idea del estudio es proponer obviamente más investigaciones sobre esto y buscando la versatilidad. Digamos que tomemos uno de estos tres y sea aplicable prácticamente al 90 y tanto por ciento de nuestros casos clínicos, sin tener que tener distintos cementos para cada caso. ¿Ya? Bueno, para ir terminando, algunas conclusiones que sacamos con mi compañero. Tenemos, resumiendo, algunas aplicaciones que podemos dar de manera práctica. Si hablamos de restauraciones, por ejemplo, de un grosor máximo de unos 2 milímetros que deje pasar bien la luz, podemos usar fotocurado, ¿cierto? Convencional o resinas de cementación. Sabemos que el fotocurado es el que tiene mayor predictibilidad y el mayor grado de conversión. Entonces siempre va a ser como una primera elección en estos casos. Cuando tenemos una restauración o un material un poco más grueso o más opaco que no permite el buen paso de la luz, ya optamos por un cemento de curado dual, autogravante, independiente del protocolo que usemos, recuerden, si puede ser con grabado selectivo de esmalte, etcétera. Y finalmente, si ya tenemos algo para darle un poquito de crédito a los autoadhesivos, usamos ya en extensas zonas de dentina expuesta o materiales también que pueden ser opacos o que no tienen buena llegada de luz, como los postes de fibra, por ejemplo, y restauraciones metálicas. Es como para darle un poquito de aplicación práctica a lo que conversamos. Y algunas conclusiones bien resumiditas, siempre importante a la hora de la selección de nuestra agente cementante, hay que confiar en la estética, ¿cierto? Los estudios que demuestran la estabilidad a largo plazo, la conservación sin problemas, ¿cierto? Sin detalles de cambios de color, etcétera. Importante tener claro también los protocolos para cada presentación, siempre seguir las indicaciones del fabricante, adaptarlos según los componentes que tengan, diversas aplicaciones como grabado total, grabado selectivo o simplemente autograbante. Y
como decía, indicación de fabricante, tener mucho cuidado al combinar con otras marcas. Por lo general suelen estar recomendados según el fabricante a su misma marca de sistema adhesivo con su cemento, ¿cierto? Y es en lo que se basa el estudio que les comenté para exponer esa categoría de adhesivo universal. Siempre su adhesivo de su marca con su cemento de su marca, cumpliendo los criterios que les conversaba, pero no olviden que esto es algo que se está investigando ahora último y que falta mucho estudio clínico aleatorizado para dar fe de que esto funciona bien y realmente es tan útil como dicen que lo es. Y para terminar les dejamos nuestra bibliografía, los estudios que usamos para este trabajo. Agradecemos la atención, cualquier duda, consulta en los comentarios y que les vaya muy bien. Chao.